Muy buenas tardes para todos los que nos escuchan y nos ven a través de estas redes sociales y de este canal. Nuevamente tenemos una emisión más de nuestro programa Ecos del Espíritu Santo. Me acompaña mi compañero y servidor de la Renovación Carismática Católica, Eduardo Angarita. y quien les habla, Mary Elizabeth Morales. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este programa Ecos del Espíritu Santo, todos los martes a esta hora de la tarde, para llevarles el mensaje de la palabra de Dios. Así es, Eduardo, y el tema de hoy es adoradores en espíritu y en verdad. Pero vamos a tomar como texto base el pasaje bíblico del encuentro con Jesús y la Samaritana en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan. Pero vamos a hacer alusión a partir del versículo 21. Dice, Jesús le contestó: créeme, mujer, que llega la hora en que ustedes adorarán al Padre sin tener que venir a este monte ni ir a Jerusalén. Ustedes no saben a quién adoran, pero nosotros sabemos a quién adoramos, pues la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y es ahora mismo, cuando los que de veras adoran al Padre lo harán de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios, pues el Padre quiere que así lo hagan los que lo adoran. Dios es Espíritu, y los que le adoran deben hacerlo de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. La mujer le dijo: yo sé que va a venir el Mesías, es decir, el Cristo, y cuando Él venga nos lo explicará todo. Jesús le dijo: ese soy yo, el mismo que habla contigo. En esto llegaron sus judíos y se quedaron extrañados de que Jesús estuviera hablando con una mujer. Pero ninguno se atrevió a preguntarle qué quería o de qué estaba conversando con ella. La mujer dejó su cántaro y se fue al pueblo, donde dijo a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Entonces salieron del pueblo y fueron a donde estaba Jesús. Mientras tanto, los discípulos le rogaban: Maestro, come algo. Pero él les dijo: yo tengo algo que comer que ustedes no lo conocen. Los discípulos comenzaron a preguntarse unos a otros: ¿será que le habrán traído algo de comer? Pero Jesús les dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar su trabajo. Ustedes dicen: todavía falta 4 meses para la cosecha, pero yo les digo que se fijen en los sembrados, pues ya están maduros para la cosecha. El que trabaja en la cosecha recibe su paga, y la cosecha que recoge es para la vida eterna, para que tanto el que siembra como el que cosecha se alegren juntamente. Por esto, dicho esto verdadero, uno es el que siembra y el otro el que cosecha. Yo los envié a ustedes a cosechar algo que no les había costado ningún trabajo. Otros fueron los que trabajaron, y ustedes son los que se han beneficiado del trabajo de ellos. Muchos de los habitantes de aquel pueblo de Samaria creyeron en Jesús por lo que les había asegurado la mujer. Me ha dicho todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos llegaron, rogaron a Jesús que se quedara con ellos. Él se quedó allí 2 días más, y muchos creyeron al oír lo que él mismo les decía. Y dijeron a la mujer: ahora creemos no solamente por lo que tú nos dijiste, sino también por lo que nosotros mismos le hemos oído, y sabemos que de veras es Él el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Les invito a que invoquemos la acción del Espíritu Santo en esta tarde, que le roguemos al Paráclito que nos ayude, que nos dé entendimiento para poder deducir lo que el Señor nos quiere decir en esta tarde, el mensaje que Él nos quiere dar.
Oh Padre Todopoderoso, en esta tarde te alabamos y te bendecimos, te adoramos y te glorificamos. Te pedimos, Señor, la fuerza de tu Santo Espíritu que nos ayude a entender esta palabra. Te pedimos, Señor, la fuerza de tu Santo Espíritu que llene la vida de todos y cada uno de nosotros, especialmente aquellas personas que están sintonizando a esta hora, viendo este programa de Ecos del Espíritu Santo a través de Nexo TV y sus redes aliadas. Te pedimos, Espíritu Santo, que vengas a iluminar con tu luz la mente y el corazón de todos los colombianos, pues en este tiempo, Señor, es tan necesario clamar a ti, es tan necesario en este tiempo unirnos, hermanos, para pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos ayude para entender la voluntad de nuestro Padre Dios y poder discernir en este tiempo de elecciones cuál es la mejor opción, para que Colombia sea restaurado, para que Colombia sea renovado en su parte, en su gobierno y también en todo lo que tiene que ver con la vida del ser humano, del hombre colombiano. Ven, Espíritu Santo, en esta tarde, llena nuestros corazones para que podamos discernir y podamos entender la voluntad de nuestro Padre Dios. Ven, Espíritu Santo, y ayúdanos a conocer más a la persona adorable de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, Mary, vamos a empezar a compartir este maravilloso tema de hoy, adoradores en espíritu y en verdad. Esto mismo lo dice Jesucristo. Pues yo diría, Mary, que así como Jesús le dice a estas personas, ustedes adoran lo que no conocen. Ustedes, los samaritanos, adoran lo que no conocen, mientras que nosotros, los judíos, adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Ahí se cumple estas profecías del anuncio del Mesías. La salvación viene de los judíos. Entonces, pues también podríamos nosotros en esta tarde decirle a ustedes, queridos hermanos televidentes, que tenemos que conocer a Cristo Jesús para poderlo adorar. Y precisamente recordemos, Mary, el lema de la diócesis de Ocaña en este año, el lema de pastoral, que es al encuentro con Cristo en la palabra que enseña. El reino que transforma y la alegría que salva. Y entonces, sí, quedándonos en este primer párrafo de al encuentro con Cristo en la palabra que enseña, recordemos rápidamente o hagamos un resumen a grosso modo de este pasaje del capítulo 4 del encuentro de Jesús en el Evangelio de San Juan con la samaritana. Resulta que este encuentro para ella fue fundamental, ¿verdad? Uh-huh. Porque ella llegaba a ese pozo a buscar agua, pero una sed que la calmaba una sed que tenía, pero una sed física. Exacto. Y buscar agua que le calmara, pero físicamente, porque después el Señor en el transcurso de la conversación con ella le va a decir que ella toma de un agua que va a volver a sentir sed, pero que el verdadera fuente de calmar la sed era el mismo Jesucristo, ¿cierto? Uh-huh. Ella le dice, dame de esa agua para no volver a tener sed. Exacto. Y él le dice que el verdadero pozo es Jesucristo, donde no vamos a volver a tener sed. Pero él es la fuente viva, la fuente de agua viva. Pero como nos vamos a centrar, Eduardo, es en este versículo del capítulo 4, versículo 42, dice que esa es la invitación verdadera de adoración, ¿cierto? Uh-huh. Y en el versículo 24 nos dice específicamente que Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo de un modo verdadero, en espíritu y verdad, ¿cierto? Yo te voy a leer nuevamente desde el versículo 23, dice, pero llega la hora, le dice Jesús a la samaritana, pero llega la hora y ya estamos en ella, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Sí. Debemos adorar al Padre en el nombre de ¿quién? De Cristo Jesús. De Cristo. Dice.
¿Y qué es eso de adorar al Padre en espíritu y verdad? Pues nada más es comprender que para yo llegar a una adoración verdadera, Eduardo, tiene que ser desde el interior, ¿verdad? Y tengo que dejar que que el Espíritu Santo me llene y Claro, Jesucristo. Claro, porque está hablando Jesucristo como hijo y dice que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, y en verdad. ¿Y cuál es ese espíritu? Pues el espíritu que Él, una vez resucitado y ascendido al cielo, iba a enviar de parte de nuestro Padre Dios. El espíritu que nosotros ya hemos recibido por el bautismo. El espíritu de la verdad. Entonces ese adorar en espíritu y en verdad es yo interiorizar con la persona adorable de Jesucristo a través de la oración, ¿verdad? O sea, que sea una una oración interior con la persona adorable, o sea, volver cristocéntrica mi oración, ¿verdad? Y el ejemplo está ahí, Fanny, Mary, el ejemplo está ahí en el diálogo que ella tiene con Jesús, un diálogo, ¿verdad? Y la oración es un diálogo con el Señor. Entonces nosotros oramos con Jesucristo para alabar y bendecir al Padre, por medio de Jesucristo, porque Él es nuestro pontífice. Él es el puente que nos lleva al Padre. Por eso debemos conocerlo a Él. Y dice, el lema dice, al encuentro con Cristo, con Jesucristo, en la palabra que enseña. Entonces, ¿ves? Encontrándonos con Cristo en la oración, podemos ser verdaderos adoradores del Padre. Claro, porque mira, cuando ella llegó nuevamente al pueblo, a los samaritanos, a decirle que habían tenido ese encuentro con el Señor, pues ellos lo entendían de oídas, ¿cierto? De oídas. Pero ¿qué quisieron? También tener ese encuentro con el Señor. Y por eso es que en el versículo 42 dice, y le dijeron a la mujer, ahora creemos no solamente por lo que hemos oído, sino porque nosotros mismos le hemos como tenido lo hemos escuchado y sabemos que este es verdaderamente el Mesías. Entonces, ya habían ido a buscarlo a ver si era verdad lo que les decía la samaritana, y ¿verdad? También este texto nos enseña, Mary, que tenemos que ser anunciadores de ese encuentro. Nosotros no podemos vivir el encuentro y quedarnos con él. Allá en mi casa, encerrado, qué rico, conozco al Señor, oro con Jesús. O muchas veces, Eduardo, hay que ir al encuentro, claro. O muchas veces escuchamos el testimonio muy válido de alguien que ha tenido el encuentro con el Señor. Pero ¿qué pasa? Lo escuchamos de oídas. O sea, nos falta la otra parte, que es poner en práctica nosotros la experiencia. Tener la propia experiencia. Sí, no puedo conformarme con la experiencia de otro. Yo también tengo que ir a ese encuentro. Entonces, más que oír hablar de la persona adorable de Jesús, Eduardo, que me dijeron esto o aquello, que es válido el testimonio, es ir a la fuente misma, que es la palabra, ¿cierto? Exacto. Y es tener un encuentro personal con esa persona adorable de Jesús, como en este pasaje, ¿cierto? Porque primero fue el encuentro con la samaritana, que le cambia totalmente la vida a ella. Y luego ella va y cuenta al pueblo su experiencia, pero ellos no se conforman solamente con ese escuchar, sino que van y interactúan con él, ¿verdad? Entonces, bueno, yo me atrevería a decir, Fanny, que Mary, que la oración es ese pozo de Jacob. Ese encuentro, claro. La oración, hermanos, grupo de oración, acordémonos que ya hay grupos de oración por todas las parroquias, y no solamente de la Renovación Carismática, ya hay grupos parroquiales, ¿no? de oración. Sí. Por eso, porque el Señor a través de la iglesia nos está pidiendo eso, que nos encontremos con Él, que tengamos esa experiencia de la oración, porque allí es donde vamos a conocerle. Si yo no dialogo con una persona, nunca llegaré a conocerla. Entonces, es una experiencia de la vida diaria que nos enseña que para yo conocer a alguien, a una persona específicamente, debo tener una conversación con ella, y no una sola vez, ni dos veces, sino muchas veces, para llegar a ese conocimiento profundo de esa persona y ya poder tener una confianza con
con ella. Lo mismo pasa con Jesús, queridos hermanos. Tenemos que llegar a ese encuentro en la oración. Hay muchos católicos que no valoran, que no le dan valor a la oración. Nosotros en la Renovación Carismática hemos aprendido a darle valor y sabemos lo que es el poder de la oración. Por eso los invitamos a ustedes a adorar en espíritu y en verdad a nuestro Padre Dios a través de Jesucristo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues primero teniendo el encuentro con Jesucristo. Primero teniendo un encuentro con Jesucristo vivo y resucitado. No un Cristo crucificado, no un Cristo muerto, sino un Cristo que está vivo, que está actuando y que está con nosotros y que camina con nosotros en la iglesia, que nos ayuda a través de los sacramentos a conocerlo más. Los sacramentos nos ayudan a nosotros a tener esa experiencia viva también de Jesucristo. En Jesucristo, con Jesucristo nos encontramos primero en los sacramentos, porque nos hemos encontrado con Él. Que no hayamos tenido conciencia es otra cosa, ¿no? Sí, claro. ¿Cierto? Ya ahora va uno a una Eucaristía, va a comulgar y ya uno tiene la experiencia de Cristo vivo y resucitado y ya uno es diferente, que antes íbamos a comulgar y no teníamos la experiencia o el conocimiento de que Cristo que lo que estábamos está recibiendo en el sacramento de la Eucaristía, que Cristo está en el sacramento de la confesión. Por eso es válido desde ya comenzar a invitarlos a tener ese encuentro con Jesucristo, específicamente este fin de semana. Sí. Vamos a un pequeño corte, un pequeño descanso de comerciales y regresamos para seguir invitándolos a este congreso que se nos avecina. Ya regresamos. Estás en conexión con Ecos del Espíritu Santo. Llegó la pasión del fútbol. Almacén Verde Sport. Encuentra todo de la Selección Colombia y Atlético Nacional. Gorras, camisetas, balones, bufandas, medias y mucho más. También tenemos vasos, pocillos, llaveros, pines, banderas, bubucelas y accesorios para que vivas cada partido al máximo. Para toda la familia, conjuntos para niños, bodys para damas, sandalias, tacones en promoción y artículos únicos. Ya llegaron los balones del Mundial. Visítanos o contáctanos al 320-455-9136. Síguenos en redes sociales. Almacén Verde Sport. Vive el fútbol con pasión. ¿Cansado del mal olor en tu mascota? Quédate aquí porque esto te interesa. Porque seamos sinceros, los sprays comunes huelen rico un rato, pero después el mal olor vuelve incluso peor. Y ni hablar cuando se suben al sofá o a la cama. Por eso en la Lupes trajimos algo diferente. Perfumes árabes para mascotas que tienen mayor concentración. Dejan un aroma delicioso, neutralizan el mal olor y perduran hasta 48 horas. Y lo notas cuando abrazas a tu peludo y no lo quieres soltar. Por eso muchos clientes nos dicen, no pensé que el aroma durara tanto. Si tú también quieres que tu peludito huela delicioso todo el día, escríbeme acá. Son hipoalergénicos. Atención Ocaña y pueblos circunvecinos. Esta es una información de interés. La Cruz Roja Colombiana Unidad Municipal Ocaña pone a disposición de la comunidad y localidades cercanas su portafolio de servicios enfocado en el bienestar y la asistencia humana. Nuestros servicios incluyen vacunación, cursos, primeros auxilios, camillaje, atención domiciliaria, inyectología, toma de muestras, conformación de brigadas de emergencia para empresas e instituciones, acompañamiento de eventos masivos, apoyo en casos de desastres naturales. En la Cruz Roja Colombiana Unidad Municipal Ocaña trabajamos con compromiso y calidad para mejorar la vida de nuestra comunidad. Cuando la conexión es parte del día a día, necesitas un servicio que te respalde. Por eso, en Abrego Provinet Telecomunicaciones te ofrece servicio de internet y televisión con cobertura urbana. Contamos con planes de fibra óptica de 100, 150 y 200 megas y más con velocidades simétricas. Si buscas mayor entretenimiento, lo puedes encontrar con nuestros combos Dual Play, internet y televisión, con más de 115 canales digitales Full HD. Obtendrás mayor velocidad y mejor entretenimiento. En Provinet Abrego te ofrecemos una instalación rápida, un soporte técnico especializado y una red estable. Contamos también con cobertura rural. En Provinet trabajamos para prestar servicios de alta calidad, soporte y respaldo técnico. Así que ya lo sabes, conéctate a una red que te respalda. Conéctate al futuro con Provinet.
Visítanos en Ábrego, carrera sexta, 2 cuadras abajo del parque principal, o comunícate al 310-722-5551 con nuestros asesores. Relatos. Porque todos tenemos una historia por contar. Dirige Gabriel García Niño. Sábados 7 de la noche. Nexo TV. La conexión que nos une. Estás en conexión con Ecos del Espíritu Santo. Bueno, de nuevo regresamos con ustedes en este interesante tema que estamos dando, adoradores en espíritu y en verdad. Bueno, y se nos avecina, Eduardo, para nuestra comunidad de la Renovación Carismática Católica, el Congreso número 43, un Congreso diocesano de adoración y alabanza. Y queremos pues precisamente hacer énfasis en el tema que nos atañe, adoradores en espíritu y en verdad. Entonces queremos que ya mi compañero le dará cuándo es el Congreso, qué días y los invitados que tenemos, pero queremos conectar con la palabra en esta invitación del Congreso. Precisamente, Mary, en oración de nuestro Consejo Diocesano, tú sabes que somos dirigidos por un Consejo Diocesano de la Renovación Carismática, y en oración, pues, analizando este texto de la Jesús y la Samaritana, pues, se escogió este lema, ¿no? Adoradores en espíritu y en verdad, el cual, pues, es el tema que hoy les estamos compartiendo. Que tenemos que aprender a adorar a nuestro Padre Dios. Sí, porque es que, Eduardo, es que Dios es espíritu y Dios trasciende. Y los que lo adoran, dice el mismo tema, ¿no? Los que lo adoran, Dios es espíritu, dice Juan ahí en el capítulo 4. Capítulo 4 de San Juan, dice: Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Sí, entonces como Dios es espíritu, Él trasciende más allá de lo material, ¿cierto? Quiere decir, Mary, que si no tenemos nosotros una vida espiritual, claro, no podemos adorar. Para poder adorar nosotros, adorar Eduardo, lo que no conocemos, y para poder adorarlo en espíritu tenemos que estar nosotros movidos por el Espíritu Santo. Y haber tenido una experiencia de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, porque por el bautismo ya tenemos el Espíritu Santo, pero debemos avivarlo, ¿verdad? Qué tristeza cuántas personas, y digo qué tristeza porque nosotros estábamos en eso, ¿no? Siendo poseedores de esa gracia del Espíritu, no lo sabíamos. No lo sabíamos. O sea que la adoración tiene que ser desde lo más profundo de nuestro ser, movidos por la acción del Espíritu Santo que habita en nosotros. Claro, para poder sentir esa gracia divina. Y ¿no? Eso es la oración. El encuentro con Jesucristo que nos deja, o el encuentro con la palabra, que es Jesucristo, ¿no? Y eso nos lleva a una renovación de la mente y del corazón. Y del corazón, porque entonces, tiene que ser una oración sincera, sincera, ¿no? desde lo profundo del corazón. No podemos andar como antes, ¿no? Que decíamos, no, me voy a robar esto que nadie me ve. Sí. ¿Verdad? No podemos andar con esos mismos pensamientos porque sabemos que hay un Dios que está en todas partes y que nos ve, que en todo momento está pendiente de nosotros, y no para señalarnos nuestros errores y nuestros pecados, sino está pendiente porque es un Padre misericordioso, porque es un Padre bueno. Sí, y Eduardo, pero también estamos hablando de adorarlo en espíritu, pero también adorarlo en verdad. Recordemos que Juan nos lo dice en el en el capítulo 14, versículo 6, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí Jesús entra mismo Jesús se presenta como la verdad. Exacto. Entonces, adorar a Dios en verdad también es adorarlo a través de su Hijo Jesucristo. Pero cuando hagamos esa adoración en espíritu y verdad, tiene que ser una adoración que donde rechacemos la falsedad y la hipocresía, la mentira, ¿no? La falacia. Porque en Jesucristo tenemos la revelación plena. Entonces, por lo tanto, Jesucristo resucitado es el nuevo templo donde Él es cabeza y nosotros como iglesia somos el cuerpo, el pueblo de Dios, ¿verdad? Exactamente. Entonces, cuando hablamos de adorarlo en espíritu y verdad, nos lleva al llamado a tener una vida coherente, sin falsedad, como le decimos, y sin hipocresía, para reflejar la voluntad de Cristo. Entonces,
si estamos haciéndole esta invitación, quiere decir que los estamos invitando a que vayan y que hagamos de nuestra casa de oración, el Centro Carismático Jesús Vive, un verdadero monte santo donde vamos a adorarlo un pozo en de espíritu. Jacob. Eso, donde vamos a adorarlo en espíritu y en verdad. Y precisamente, Mary, queridos televidentes, allá en nuestra casa de oración tenemos un pozo, una fuente de agua. Debajo de la construcción hay una fuente que nunca se ha secado. Miren qué diosidencia, no digamos coincidencia. En nuestra casa de oración, debajo de esa construcción hay un humedal. Y en ese humedal hicimos un pozo y ahí tenemos agua para cuando falla el acueducto independiente de Amiguán, cuando falla el agua de este acueducto, vamos y sacamos agua de ese pozo. Es una experiencia, una vivencia que les compartimos de nuestra casa de oración, para que vayan ustedes y conozcan este lugar que es realmente por algo Monseñor Ignacio Gómez Aristizábal nos regaló ese lote, porque fue él quien hizo posible que a través de la ¿cómo se llama en ese tiempo? De la cooperativa de vivienda que había en ese tiempo. Asociación de vivienda que había en ese tiempo, por ahí por los años 80, 84, por ahí más o menos. Él pudiera cedernos un lote porque él veía la incomodidad de nosotros en San Francisco, ahí en frente al parque, donde se tuvo un poco de tiempo, unos 2 años, arrendada una casa donde se hacían las asambleas y los grupos de oración. Entonces no solamente esta diosidencia que vos comentás sobre la parte física, que allá tenemos como un humedal, sino que la casa de oración se convierte en una fuente de agua viva para que en estos congresos todo el que quiera tenga vacío, tenga ese encuentro. Sí, quiere tener ese encuentro personal con la persona adorable de Jesucristo a través de la palabra, de las enseñanzas de los diferentes invitados, puedan llegar allá. Si tienen algún vacío en su corazón, alguna angustia, alguna situación difícil, una enfermedad, un problema, vamos a convertir este congreso en una fuente de agua viva, porque es que Dios nos invita a que no sea solamente un lugar físico, un templo, sino también el templo de tu corazón, ¿cierto? Para tener el monte santo, que convirtiéramos nuestro corazón en ese monte santo, pues adorarlo con sinceridad y dejando atrás, como dice la palabra, ritos vacíos, ¿no? A veces hacemos mucho sacrificios y ofrendas, como lo dice el Salmo 51, Eduardo, que bellamente también nos invita este salmo a adorarlo en espíritu y verdad. Mira que bellamente nos dice el Salmo 51 en los versículos 16 y 17. Pues tú no quieres en ofrendas ni holocaustos, yo te los daría, pero no es lo que te agrada. Las ofrendas a Dios son un espíritu dolido, tú no desprecias, oh Dios, un corazón hecho pedazos. O un corazón contrito y humillado. Claro que sí. Es eso. La oración nos lleva al encuentro con Cristo. Eso es una experiencia que nosotros podemos compartir. Somos testigos de eso. Y no necesitamos de ir expresamente, porque muchas veces pues digo, no, como estoy enfermo, voy a buscar a ver al sacerdote, a ver si el Señor me sana. Simplemente teniendo ese encuentro con Cristo, en la palabra, en la oración, el Señor va haciendo esa obra, ¿no? De restaurar la persona. El Señor va restaurando a la persona integralmente, en el cuerpo, en la mente y en el espíritu. De manera que somos sanados del pecado del alma, que es de la enfermedad del alma, que es el pecado. Somos sanados de la enfermedad del espíritu, que son los traumas, los apegos, todas esas cosas, lo que llaman los psicólogos, lo que se llama en psicología traumas. El Señor nos sana de eso, en la parte psicológica, en la mente y en el corazón. Y por supuesto, si nos sana del pecado y nos sana del espíritu, pues nos va a sanar del cuerpo. Primero debe vivirse este proceso, ¿no? En su inmensa sabiduría, el Señor
trata con nosotros y nos hace vivir este proceso. Claro que Nosotros sí. somos testigos de esta verdad. Entonces esa es la invitación para que este próximo 6, 7 y 8 de Ahora sí junio, vamos a detallar vamos a sábado, detallar la domingo y invitación. lunes. Sábado en la tarde, de 2 de la tarde en adelante, Hasta a las 6, 6, 7 de la noche. el domingo todo el día. El Ujú. domingo pueden estar tranquilos porque se van a vender almuerzos allá, y el lunes festivo mediodía. Esa es la invitación para que ustedes también vayan a adorar al Señor en espíritu y en verdad, para que su Santo Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, sane esa sed que vamos a tener espiritual, porque en el pasaje que les estamos diciendo de la samaritana, ella creía, como lo hemos dicho, que era solamente una sed corporal, Una sed física. una sed física. Entonces ella se refería al pozo de Jacob nada más, ¿cierto? Pero el Señor le dice: todos los que beban de esta agua volverán a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener La sed. fuente Sí. del agua física, pues Es era el pozo. Jesucristo, Era el sí, pozo, ¿no? era La el fuente del pozo. agua física. Y la fuente del agua viva Viva es Jesucristo. es Jesucristo, fuente de agua espiritual, para Exacto. adorarlo en espíritu Y en verdad. Bueno, Compartamos quiénes nos van a acompañar. Claro que sí. Tenemos la participación En primer lugar, de nuestro obispo Monseñor Orlando Olave, exacto. y los presbíteros Juan Carlos Ramírez Rojas, el padre Miguel Durán, y nuestro invitado especial, que es el padre Amaury Mestra. Amaury Mestra. Él es de Siervos del Espíritu Él es Santo. actualmente el rector del seminario Siervos del del Espíritu Santo en la CEJ Antioquia. Sí. Él nos va a acompañar con las enseñanzas, por supuesto, Claro y que también con la oración y la celebración de la Eucaristía. Y la ofrenda, pues Eduardo, Hablemos es muy también cómoda. de ofrendas. Son 30,000 pesos. Saben que es para sufragar los gastos de la logística que implica pues la realización de un evento como estos. Y nada, pues la invitación. Hay personas, es esa. perdón Mary, hay personas que dicen: ay, pero eso ya es muy lejos, que no sé qué. Vamos a tener servicio de buseta a la salida. Y si la gente se organiza por sectores, pues tendremos busetas también de entrada a las 2 de la tarde, a la 1 de la tarde. Pero para esto tienen que organizarse por barrios, por grupos, y pues se contactan conmigo y les buscamos la buseta que los lleve. Pero lo seguro es a la salida. Tendremos servicio urbano para que la gente no vaya a preocuparse. Déjense de estar cogiendo tanta moto, que hay mucho peligro, y es mejor asegurar el puesto en la buseta para la salida. ¿Qué Claro más que les sí. decimos del Congreso? Pues ya eso es lo básico, ese 6, 7 y 8, les repetimos nuevamente, de junio, es el primer puente de junio, Eduardo. Invitados nuevamente, les recordamos al Monseñor Orlando Olave, quien nos estará acompañando, y también los presbíteros Juan Carlos Ramírez Rojas, el padre Miguel Durán, y nuestro invitado especial, el padre Amaury Mestra, de rector de Siervos del Espíritu Santo. 30,000 pesos la ofrenda. Los esperamos, se animan. Ustedes saben, estos congresos son de gracia y de bendiciones. El congreso número 43. También tenemos que compartir con ustedes de que tendremos delegaciones de todas las parroquias de la diócesis de porque el congreso Ocaña. diocesano. El claro congreso que sí. es diocesano. Y Bueno. recuerden que la diócesis va hasta Pailitas, por la troncal del Caribe, la troncal al mar, la vía al mar, Sí. por hasta San Alberto, La Esperanza, ¿verdad? San Pablo, Cáchira, por la vía Bucaramanga, y por la vía Cúcuta, pues hasta el Alto del Pozo. Todo eso es la diócesis de Ocaña. Entonces vendrán delegaciones de Tamalameque, de Pailitas, de Pelaya, de Aguachica, de San Martín, San Alberto, y por la provincia de Ocaña, pues de todos los pueblos de La Playa, de Ábrego especialmente, de González, se me olvidó González y Riodoro, por el Cesar. Sí. Por el norte de Santander tendremos de Convención, de Teorama, de San Calixto, de Acarí, de todas las parroquias de la diócesis donde ha llegado este mensaje de la renovación carismática. Acuérdense, hace 53 años llegó este mensaje aquí a nuestra diócesis a través de los sacerdotes eudistas, y se ha expandido por toda la diócesis hasta los más
lugares más recónditos, ha llegado este mensaje de adorar al Padre en espíritu y en verdad. Claro que sí, Eduardo. Yo creo que deben tomarse en serio este congreso porque Esta invitación, porque en este congreso deben tomarlo como un retiro para aplicar esta palabra de adoradores en exacto, espíritu y en regalémonos verdad. un retiro, 3 días. Sí, para poder adorarlo en espíritu y en verdad. Entonces, que surja esa pregunta. ¿Solo quieres quedarte con el testimonio de alguien que se haya encontrado con Cristo? No, vamos a cambiar también nuestra vida viviendo esa adoración en espíritu y en verdad, para que ustedes, quien desee ir, también puedan dar un testimonio porque se han encontrado con la persona adorable de Cristo a través de ese Espíritu Santo que se nos ha dado. Entonces, de verdad, en oración con la palabra de Dios, las enseñanzas los tocan, ¿cierto? A todo el que llega ya. El poder de la palabra. El poder de la palabra, porque es la manera como hablamos con el Señor, como nos comunicamos a través de su palabra, en la oración y escuchar lo que Él nos dice con la palabra. Entonces le invitamos para que en contados minutos vamos a orar por este congreso, vamos a orar por Colombia, por este proceso que nuestra patria está viviendo en el Rosario de la Coronilla, la Divina Misericordia. En breves minutos estaremos con ustedes entonces haciendo oración de esta palabra, de este mensaje que hemos escuchado. Ya regresamos con ustedes nuevamente en la Coronilla, la Divina Misericordia. Amén.